Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta clase abierta organizada por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Quiero agradecer al equipo de posgrado que me acompaña esta tarde, Leonardo en el área de marketing y Bárbara en el área de admisión. Saludar también a los 22 asistentes que tenemos conectados hasta el momento y agradecerles que se hayan tomado el tiempo de asistir hoy. Finalmente saludar, por supuesto, a quien va a dictar la clase, el profesor Juan Pablo Torres, quien es el director académico del MBA Concepción y del Sunrise MBA. Es profesor asociado del Departamento de Administración de nuestra facultad, es ingeniero civil industrial y magíster en ciencias, mención ingeniería industrial, ambos de la Universidad de Santiago de Chile. Además, es PhD in Management Science de la University of Warwick en Coventry, United Kingdom. Dentro de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el profesor es director de Relaciones Internacionales, del Observatorio de Innovación y del Programa para Ejecutivos de Gestión de la Innovación en UNegocios. Sus áreas de especialización son Administración Estratégica, Innovación y Gestión de Operaciones. Finalmente, los dejamos invitados a escribir por el chat todas las preguntas que puedan surgir de la clase, marcando la opción de todos. Y con esto, Juan Pablo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, perdón, Tania. Gracias, Bárbara, que también está, Leonardo, por estar ahí en el soporte. Bienvenidos todas y todos los alumnos que están, o los alumnos que ya lo veo como alumnos, que están en sus casas, viendo, o al menos compartiendo estas reflexiones que quiero dar con ustedes durante esta tarde. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla. ¿Sabes? Ahí. No, ahora sí me sale. Ahora me salió, ya, no hay problema. Entonces, voy a optimizar para videoclip. Y aquí. Solamente me gustaría saber si ven justo como optimicé para videoclip, no puedo ver las caras. Sí, se ve súper bien la presentación, Juan Pablo. Perfecto, muchas gracias. Ya. Les mandé por el chat un link, porque vamos a hacer una clase interactiva. Como hoy en día tenemos un montón de herramientas, una de las herramientas que utilizamos en la clase del MBA es este tipo de plataformas donde podemos interactuar y yo puedo ver sus respuestas a pesar de que ustedes pueden estar en cualquier país del mundo, ¿ya? Con acceso a internet. Entonces les voy a pedir, por favor, que en el chat hagan clic en el link y yo les voy a ir pasando las diapositivas a medida que voy avanzando, que es la misma que está proyectando. No obstante, les voy a hacer un par de preguntas durante esta clase abierta, que ustedes pueden responder desde sus celulares o desde el dispositivo que ustedes se conecten a ese link, y se van a ir desplegando las respuestas en tiempo real de lo que ustedes estén entregando como respuesta. ¿Ya? Bueno, recién me acaban de hacer la presentación. Tengo hartos sombreros dentro de la Facultad de Economía y Negocios. El principal, soy profesor asociado. ¿Ya? Ser profesor asociado es que he pasado parte de la jerarquía académica y lo que hago, hago clase, especialmente en los MBA y en el doctorado, hago el curso de teoría de la estrategia, pero también trato de difundir mucho el conocimiento en redes sociales o en otros tipos de círculos, de manera de que, como nuestra concepción de que la universidad es pública, deberíamos difundir nuestro conocimiento en todas las diferentes instancias que se pueden, y por eso hacemos clases gratuitas, hacemos cursos gratuitos en diferentes aspectos, así que, y esta es un ejemplo, un poco para los que están postulando, candidatos a postular a nuestros MBA, sobre el tema de estrategia e innovación. ¿Ya? Es una clase bastante introductoria sobre el tema, pero es bien importante que lo entiendan porque son de los conceptos básicos o de los conceptos generales que uno habla en el MBA. Si quieren seguir conectados conmigo o lo que hacemos en el observatorio del MBA, en la Dirección Internacional de la Facultad de Economía y Negocios, se pueden conectar a estas redes. ¿Ya? Si tienen dudas me pueden mandar un correo, ¿ya? O LinkedIn o LinkedIn, como también se llama, donde yo posteo mucha información, cursos gratuitos que hacemos en diferentes cosas, proyectos, etc. ¿No? Una de las cosas que me ha tocado la suerte, yo creo que en los últimos 6, 7 años que volví desde el doctorado en Inglaterra, fue el tener la oportunidad de conversar con muchas empresas, directorios, pero también tener la experiencia de haber trabajado en proyectos de consultoría para
los tres poderes del Estado, o sea, los tres poderes de un Estado, el presidente de la Corte Suprema, bueno, algunos ministerios, y particularmente ahora en este momento una comisión del Senado. En el Senado estoy ya trabajando hace un par de meses, desde octubre del año pasado, en dos temas. Uno de los temas que vamos a abordar un poquito en esta clase, que tiene que ver con la evolución de la inteligencia artificial en Chile para los próximos 30 años, y en la otra mesa liderando un grupo también de científicos asociados a cambio climático y cómo enfrentamos los desafíos que van a generar. Siempre pensando desde el punto de vista de cómo vamos a gestionar las empresas o las organizaciones en el futuro. Entonces, me ha tocado hacer mucha consultoría también en el extranjero, especialmente en Centroamérica. Me ha tocado trabajar con bolsas de valores, depósitos de valores, etcétera, trabajando en lo que es el mercado de capitales, en planificación estratégica. O sea, yo principalmente, cuando hice un doctorado en estrategia o en management science, pero en pensamiento estratégico, en donde eso es lo que un poco que hago, ¿no? La clase de hoy se va a dividir en dos grandes partes. La primera una motivación y la segunda conceptos y un poco de aplicación, la tercera, ¿ya? Y después voy a hablar un poco de los dos programas que dirijo, tanto el Sunrise como Concepción, por si alguno de ustedes está interesado, ¿ya? Lo primero que ustedes deberían reflexionar, o al menos quiero motivar la reflexión, es estas portadas. No sé, a mí me encanta leer The Economist, tengo suscripción, y me encantan las portadas semanales, ¿ya? ¿Y por qué? Porque expresan muy bien el momento de alguna tensión en el mundo. No obstante, en el último año, bueno, en los últimos 2 años probablemente, hemos visto que estas portadas ya no nos sorprenden tanto, ¿ya? Desde las portadas del año pasado decía la ausencia de alumnos en las universidades, hasta estas son las portadas de este año solamente, del 2021, en donde una portada, la de enero, 7 de enero, el legado Trump, y sale una persona tomándose el Capitolio. O sea, algo que uno dice impensado hace 10 años, que unos manifestantes se tomaran el Capitolio, hoy en día ya pasó, ¿ya? Por otro lado, el lado brillante, el lado positivo de lo que llaman los moonshots. En temas de innovación, los moonshots son aquellas innovaciones que muchas veces tienen gran potencial y son bastante radicales. En este caso, lo que plantea un poco lo que hemos vivido es cómo el mundo se unió, ya sea como cooperación o competencia, de manera de fabricar una vacuna a una enfermedad que realmente nos estaba bloqueando el libre tránsito, y de hecho nos sigue bloqueando hasta el día de hoy. Por eso estoy haciendo esta clase acá, desde mi casa, y ustedes desde su casa, y no en la misma Facultad de Economía y Negocios como solía ser. Después, en abril, cuando decíamos, bueno, ya, ¿qué más puede ser? Se nos queda un tremendo bottleneck, que llaman, un cuello de botella en uno de los pasos centrales de la distribución de oferta de grandes productos en el mundo. Un barco generó un atasco que hasta el día de hoy se siguen viendo las consecuencias. Y como si esto no fuera poco, en esta sopa que uno está viendo hoy en día en la gerencia, se están dando grandes conflictos. Uno de esos, el 1 de mayo, cuando empezaron a aventurarse o al menos a declararse cada vez más fuerte estas intenciones de conflicto entre China y Estados Unidos, volviéndose Taiwán, como decía, el lugar más peligroso de la Tierra por un potencial conflicto. Entonces, y después, la siguiente semana, se empiezan a dar los avisos de los bancos centrales, de algunos bancos centrales o de algunos países, de esta posibilidad de trasladar su moneda central a una criptomoneda, a una moneda digital. Entonces, realmente eso sería un cambio completo en el paradigma de cómo se transa y cómo se entiende el mercado financiero. Y esto simplemente en los primeros meses de este año. O sea, si uno empieza a decir, bueno, ¿qué viene hacia adelante? La palabra que creo que se utilizaría más sería incertidumbre. No sabemos. Y por eso es tan importante el pensamiento estratégico, el pensamiento sobre cuáles pueden ser potenciales escenarios. ¿Cómo voy a reflexionar sobre la emergencia de nuevas tecnologías? ¿Cómo puedo usar inteligencia artificial en mi toma de decisiones estratégicas, en mi gerencia? Bueno, esos son conceptos que uno va desarrollando especialmente en algunos cursos del MBA. Les reitero, si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer a través del chat. Así yo voy viendo, estoy mirando el chat, si es que tienen alguna duda, que quieran decir, algún comentario, y así yo se los comento a ustedes, ¿ya?
Otro aspecto de incertidumbre, que era lo que estaba recién esbozando, era la emergencia de las tecnologías que a veces también se llaman, algunas tecnologías que se consideran disruptivas por el potencial de disrupción en la industria, es decir, el potencial que tiene de eliminar o sacar del mercado a empresas incluso líderes del mercado. La historia que les voy a contar es real, ¿ya? Y no pasó hace tanto tiempo, realmente pasó del 2007. Ahí está Steve Jobs presentando el iPhone en el 2007. ¿Ya? Y una recomendación de libro, como yo soy director académico, yo veo la parte académica, me encanta recomendar cosas, les recomiendo este libro, muy bueno, el que está aquí, Losing the Signal. No sé si está en español, yo creo que puede estar en español ya. ¿Ya? Dice como la historia no contada detrás de la extraordinaria auge y caída de BlackBerry. Y tal es así como una calavera de BlackBerry. Si yo hubiera dicho, estamos en el año 2004, 2005, incluso 2006, haciendo esta misma charla, piensen en lo que estaban haciendo ustedes en el 2006. ¿Ya? 2006 pasó hace poco. Me acuerdo claramente que en esta fecha, en agosto, de hecho, estaba en una conferencia en Grecia, de hecho, todavía me acuerdo, en agosto del 2006. O sea, esto no pasó hace tanto tiempo. Pero si en 2006 yo hubiera hecho esta charla, y yo les hubiera dicho, ¿qué pasaría si sale una empresa que destrona el BlackBerry en el círculo de ejecutivos? Ustedes como ejecutivos me dirían, Juan Pablo, ¿pero de qué estás hablando? Si todos tenemos BlackBerry. No sé si ustedes tuvieron, no sé si hay alguien ahí, si me puede poner sí, yo tuve en el chat para saber si estamos, si tuvo BlackBerry, y si no tuvo, póngame no, también, un poco para saber. La mayoría de los ejecutivos tenían BlackBerry hasta en el 2006. ¿Ya? Entonces, ya Ricardo no tenía, ya Javier, bueno, ya por lo menos Carlos, gracias Carlos. Estaba en la universidad y sí, muchos estábamos en la universidad, sí, y yo creo que en la práctica lo que estaba pasando en el 2006 era que en el círculo ejecutivo, mundial, sí, exactamente, también Pablo, totalmente el problema mundial que hubo, pero era largamente ocupado por todos los ejecutivos en casi todas partes, en Occidente por lo menos, y también en algunas partes en Asia. Entonces, ¿quién hubiera pensado que el líder, teniendo todo siendo el líder, habiendo creado el primer smartphone? El primer smartphone no lo creó Apple, lo creó BlackBerry. Su BlackBerry era un smartphone. Fue creado en el año 2002. Entonces uno dice, perfecto, creamos este aparato que es un smartphone, tenemos la penetración mayor en el mercado, todos somos líderes indiscutidos, y de repente aparece esto. Un teléfono que ahora no tiene botones, que es una pantalla, y que vino a revolucionar este mercado. Pero lo que quiero decir detrás de esto es, estas son historias, y esto se los traduje, no sé si está bien traducido al español, pero en ese momento BlackBerry tenía una estructura de lo que llaman co-CEOs, habían dos CEOs, que se da por diferentes factores. Se da porque cuando hay una planificación estratégica que se quiere cambiar, cuando se quiere reemplazar un CEO, se necesita que los dos CEOs estén en el proceso de planificación estratégica durante el periodo de 2-3 años que se implementa. O a veces por una sucesión de donde el dueño quiere seguir siendo CEO y le transfiere a un CEO profesional el trabajo y se dan estas estructuras de co-CEO. Pueden haber muchas razones, ¿no? En el caso de BlackBerry, ¿ya? Estaban los dos gerentes, los dos co-CEOs, y decía, bueno, esto trata de hablar del día posterior a esta conferencia. Entonces dice, al día siguiente, Mr. Lazaridis puso a su co-CEO, Jim Balsillie, enfrente al computador. Y le dice, Apple tiene una buena apuesta. Estas personas son realmente buenas. Viendo el video, imagínense que estaba viendo el video de este lanzamiento. Pero Mr. Basil le responde, eso está ok, estaremos bien. O sea, sacando, diciendo, mira, sí, son buenos, pero en verdad son BlackBerry. 2 años después estaban fuera del mercado. 3 años después estaban fuera del mercado. Entonces uno dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Bueno, y esto no es un ejemplo específico, particular, sino que es un ejemplo de una generalidad que hoy en día se está dando. Empresas, incluso startups, no en el caso de Apple, pero startups,
Llegan, se meten a un mercado, trabajan con una tecnología que todo desprecia inicialmente y le empieza a ir tan bien a su desempeño de esa tecnología, empieza a mejorar rápidamente, que cuando mejore y genera disrupción, esa startup puede sacar de la industria una empresa que lleva 100 años consolidada en la industria dominante. Entonces uno dice, ¿por qué es importante estudiar un MBA? Porque van a generar reflexiones sobre estos fenómenos que hoy en día están sucediendo. Pero no es una reflexión cualquiera, sino que es una reflexión guiada por profesores que son expertos en cada uno de los temas. Más antecedentes. Tenemos, por un lado, la incertidumbre inherente a todos los acontecimientos a nivel global. Segundo, la emergencia de tecnologías disruptivas. Y tercero, dos grandes aspectos. La inteligencia artificial, cómo lo están ocupando las personas, y los efectos del cambio climático. Entonces, lo que ustedes viven como gerentes o futuros gerentes es realmente complicado. Si para mí como académico es ir analizando todas esas cosas es complicado, realmente me pongo en el lugar de ustedes, que son gerentes, y cuando me toca asesorarlos en los directorios o en la misma gerencia, a veces digo, qué tremendo es estar en tu lugar, en tus zapatos, porque en la práctica tiene mucha complejidad y la mayor parte de los métodos que ustedes vieron en los pregrados hace 10, 15 años están bastante obsoletos a la realidad de hoy en día. ¿Por qué? No porque los profesores que le enseñaron están obsoletos, sino porque hay una emergencia de cosas nuevas durante los últimos probablemente 10 años. Especialmente los efectos de la inteligencia artificial hoy en día, que se ha masificado en la industria. Entonces uno, cuando se empieza a decir, bueno, pero esto está normado, hace poco, hace un par de meses, en abril, la Comisión, bueno, la Unión Europea fue una de las primeras en regular las actividades de inteligencia artificial en las empresas dentro de la Unión Europea. Lo que se llama como el efecto Bruselas, cuando Europa se adelanta en una normativa de Estados Unidos. Pero es bien interesante que la normativa europea habla de derechos fundamentales, principios éticos y fundamentos de la inteligencia artificial fiable. Y miren lo que dicen. Dicen, establecen una serie de aspectos de que la inteligencia artificial o las actividades involucradas con la inteligencia artificial tienen que respetar la dignidad humana, tienen que la libertad individual, el respeto a la democracia, justicia y Estado de Derecho, igualdad, no discriminación y solidaridad, y derechos de los ciudadanos. O sea, tienen que respetar esos derechos fundamentales. Y también tiene que tener cursos de acción para que las personas que toman decisiones con este tipo de tecnología respeten la autonomía humana, la prevención del daño, la equidad y la explicabilidad de los algoritmos. Y finalmente, el fundamento de una inteligencia artificial fiable es que se involucre a las partes interesadas, incluso si nosotros somos una parte interesada porque nos están escaneando nuestra cara para un ejercicio de inteligencia artificial en Europa, nosotros deberíamos por lo menos también tener algo que decir. Así como también seguir quién está haciendo esto, quién está haciendo, y que esto sea confiable, que no tenga tan grandes sesgos de selección tanto de los datos o de los algoritmos. Y por otro lado, tenemos las consecuencias claras del cambio climático. ¿Cuántas de sus empresas en este momento tienen en sus planes estratégicos la evaluación de riesgos sobre cómo el cambio climático les va a afectar las operaciones? Esto es algo que hace 10 años o 15 años habrían dicho, no, pero si esto va a venir en 50 años, 100 años más, nosotros no lo vamos a vivir. Hoy en día, al parecer, los científicos, o al menos los que estaban prediciendo que no íbamos a ver esto, se equivocaron. Hoy en día sabemos que nosotros, ustedes ahí de su casa, sus hijos, sus hijas, van a vivir las consecuencias del cambio climático. Y lo que es peor, en sus empresas también se van a vivir. Efectos como sequía en la zona central, piensen en los que están en Santiago acá, sé que hay algunos que están desde regiones, pero en Santiago este año, hace 2 semanas, hubo cerca de 30 grados. Algo impensado. Casi no ha llovido. Dicen que mañana va a llover fuertemente. Pero en la práctica estamos viviendo una sequía, una gran sequía ya de hace varios años. Y esto no va a cambiar, por lo menos en el horizonte corto plazo. ¿Qué va a generar? Puede generar estrés por migraciones tanto de personas que viven en Chile como del exterior, que se vayan a los sectores donde hay abundancia de agua, o donde va a haber un poco más de agua. Es normal. Piensa que en los próximos 30 años las grandes migraciones se van a ir hacia el sur. Ya hay migraciones, personas como ustedes decidieron en vez de estar en Santiago, en el norte, irse al sur, comprarse un terreno y vivir ahí.
Piensen que si eso en el largo plazo cada vez más personas van a tener la necesidad porque va a haber escasez de agua en la zona central, eso va a estresar la agricultura, porque los mismos terrenos donde se cultivan estos alimentos ahora van a querer ser utilizados por las personas. La ganadería. Y adicionalmente el turismo. ¿Qué puede pasar si es que empieza una escasez realmente de agua? Y uno dice, bueno, se regula con los precios, se sube el precio. Pero ¿qué pasa cuando ustedes y nosotros no podemos pagar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si es que alguien no puede pagar el agua, una necesidad básica? Por supuesto que va a pasar, nos va a bajar los mecanismos básicos de ir a reclamar. Las protestas que hoy en día creemos que están en ciertas zonas de Santiago y de algunas regiones, se van a masificar. Es normal. El problema es que si tu gerencia no entiende esos riesgos, e incluso si ustedes tienen operaciones en la costa, la erosión del mar por las oleadas va a ser un tema importante, o por la subida del mar. Podrían haber temporadas en las que los pescadores no puedan salir a pescar por el oleaje. Entonces, lo que le estoy diciendo tiene que ver con pensamiento estratégico, y es algo central en el MBA. Empecemos a interactuar ahora con respecto a este punto, que quiero estresar un poco más en este programa, o sea, en esta clase. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la inteligencia artificial hoy en día? Y les pongo tres alternativas, sí, no, o si conocen parcialmente, ponen parcialmente. Entonces quiero saber un poco el grado, solamente para estresar esto de la inteligencia artificial. ¿Ya? Muy bien, dos personas parcialmente. Tres. Rápidamente los que mayor puedan. Eso. Ya, la mayoría parcialmente. Si alguien no conoce nada, me encantaría que pusiera no. Ya, Alex, sí, hay algoritmos basados en redes neuronales, por supuesto. Ya, ya, bueno, por lo menos, bueno, si se pueden ir agregando más, no hay problema. En palabras simples, la inteligencia artificial son algoritmos que clasifican, ya sea a través de modelos con redes neuronales o con otro tipo de metodología, pero al final, en palabras simples, son algoritmos que clasifican. Ese es el primer punto. Pero para clasificar, hacen algo interesante. Van aprendiendo de los patrones de la información que se le va ingresando y, si es un algoritmo supervisado, de lo que yo como experto le digo que es bueno y que es malo. Entonces, hoy en día, la fase en la inteligencia artificial en la que está es lo que se conoce como la inteligencia artificial débil. Es decir, toda actividad que desempeña un algoritmo, en algún punto, algún humano tiene que haberla desempeñado antes. Pero lo que se espera es que para los próximos 10 años se empieza a experimentar lo que se llama la inteligencia artificial profunda o robusta. Hoy en día es ciencia ficción, ¿ya? Cuando ya no son supervisados los algoritmos. Pero cuando hablamos de inteligencia, hablamos de muchas capacidades cognitivas que el humano tiene. Pensar, ser creativo, amar, tener sentimientos. Hoy en día la inteligencia artificial no puede hacer muchas de esas cosas, pero lo que sí hace muy bien es analiza patrones estructurados, testea muy bien muchas hipótesis paralelamente y te da cursos de acción o recomendaciones. A tal extremo que podría incluso decirte por qué lado ir para evitar un accidente. Con los alumnos del MBA, en el 2019, esto estuvo antes un poquito del COVID, me tocó estar acompañándolos en el viaje que tienen la experiencia internacional en Silicon Valley. ¿Ya? Ustedes en el MBA deciden a qué lugar quieren ir, tienen que tener una experiencia internacional. Algunos deciden ir a Silicon Valley, otros a Washington, otros a Barcelona, otros a Shanghai, otros a Londres, a Cali en Colombia, a Roma. Bueno, hay un montón de destinos, ¿ya? que están habilitados. Algunos, bueno, también estaba inicialmente la India ahora, pero con esto del COVID, probablemente en los próximos 3 años no va a estar disponible la India, ¿ya? Bueno, pero el punto aquí es que en estos viajes, estábamos en San Francisco, y cruzamos este Golden Gate en un Tesla, ¿ya? Pero lo fantástico es que el Tesla iba manejando solo. ¿Ya? Algo que la primera experiencia que subiendo en un Tesla iba muy rápido, los Teslas
puedes ir muy rápido, y el conductor, que era la persona que era un impresionista de riesgo, un amigo, movía su control y decía, adelanta por la pista izquierda. Y el auto solo adelantaba por la pista izquierda y avanzaba y seguía. ¿Ya? Pero uno dice, de hecho esto es un tema de la inteligencia artificial hoy en día, uno de los dilemas, la inteligencia artificial nos trae varios dilemas interesantes. Por ejemplo, uno, ¿qué hubiera pasado si es que en ese mismo trayecto vamos juntos ahí con los alumnos de MBA, y íbamos con dos alumnos de MBA atrás, íbamos, no me acuerdo en qué modelo, tenía este amigo tenía todos los modelos Tesla, él iba como conductor, pero iba conversando conmigo, yo iba un poco asustado sacando fotos, pero ¿qué hubiera pasado si, obviamente después pasando el Golden Gate, cuando uno iba bajando en San Francisco, una niña se cruza, una niña pequeña, de unos 8 o 10 años, se cruza. Y ahí el auto tiene que tomar la decisión de si frena a esa velocidad, nos volcamos y probablemente los dos alumnos de MBA y yo, el profesor y este amigo, nos podríamos matar. O si no frena, mata a la niña. ¿Quién es el responsable de la muerte en cualquiera de los casos no intencional en esa acción? Entonces uno dice, ya, esto parece que es un poquito más profundo que simplemente tecnología. Por supuesto. ¿Va a ser responsable Tesla? ¿O va a ser responsable el programador que programó el algoritmo para detenerse frente a un evento como este? O más bien, es el encargado de ingresar las imágenes para procesar de que cuando aparezca una persona, un niño o un perro, frene. ¿Quién creen que es el responsable en este caso? Se me van a poner por el chat. ¿El programador? ¿El dueño de la empresa? ¿O el algoritmo? Pongamos esos tres. ¿El algoritmo puede ser? ¿El robot puede ser el responsable? ¿Quién creen que es el responsable de matar, ya sea a los 4 alumnos, ya sea al alumno, al profesor y al chofer, o a la niña? ¿Qué me pueden decir por el chat? ¿Quién debería ser responsable de ese evento? Obviamente ficticio que estoy poniendo acá en la clase. Se pueden poner por el chat si creen que debería ser responsable el dueño de la empresa, el que programó el algoritmo o el algoritmo. Para escucharlo, así a ver si hay interacción. Ya, Jonathan, ya la mayoría dice el dueño, Manuel también. Es decir, el dueño de Tesla debería ser responsable de eso. ¿Ya? Si bien para esta pregunta no hay respuestas simples, porque la regulación está, y de hecho en Chile debería estar, se está haciendo una regulación. Parte de este equipo que tenemos en el Senado está trabajando para la regulación de inteligencia artificial en Chile, para la ley que se va a presentar probablemente no sé, pronto, que ya están ahí ya media terminando. Puede ser el dueño de la aplicación, también puede ser exactamente el dueño de la aplicación, no solamente el dueño del auto, podría ser el dueño de la aplicación, absolutamente, Patricio. En algún punto, independiente de lo que ustedes puedan pensar, se tiene que regular. Porque va a influir, y ya está influyendo extremadamente en nuestra sociedad. Nos recomienda hacia dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, qué tenemos que comer a veces. Entonces, ahí empieza a ser un tema realmente central en una sociedad. Pero por otro lado tenemos otro problema, que es, sabemos que esto de clasificar lo hace mejor el robot. Pero hay un concepto de un economista del MIT que se llama David Autor, habla mucho de este tema, y dice, la inteligencia artificial, si bien nos podría generar pérdida de empleo a través de la automatización, lo que más va a generar es las capacidades de aumentación, es decir, que las personas ahora estén habilitadas para hacer más cosas. Les pongo un ejemplo. Hoy día estaba haciendo clase en el Sunrise, ¿ya? Hablando justo de este tema, y para explicar este ejemplo les dije, imagínense ustedes un abogado, había un alumno que era abogado, ¿ya? Tú eres abogado. ¿Cuánto tiempo, hace 10 años o 5 años, destinabas para clasificar contratos o mejor, resultados de juicios, ¿ya? Donde tú querías generar una jurisprudencia, es decir, un evento de un juicio que ya se había hecho,
cuánto tiempo destinaba, yo le decía, para clasificar esos documentos. Me decían, bueno, la mayor parte destinaba a eso. Entonces, bueno, Ricardo, ahí va a estar la grabación, así que no te preocupes. Entonces, cuando uno piensa en esto, uno dice, ya, imaginemos que Ricardo, Ricardo C. Era el abogado, y yo también soy un abogado, imaginemos para este ejemplo ficticio, pero Ricardo no sabe de inteligencia artificial. Solamente se ve la imagen. Debería verse la presentación. José, ¿no se ve? ¿Los Yo sí resultados se estoy ven? viendo la presentación que dice ahí, ¿usted sabe qué es la inteligencia artificial hoy en día? Sí, eso se tenía que ver. Sí, quizás si cambias tu modo de pantalla, José, podrías revisarlo porque así se está proyectando. Sí, bueno, ahí sí tienen, igual de todas formas se lo voy a mostrar. Bueno, pero el ejemplo, nuevamente, voy a tomar tenía a Ricardo. Ricardo es un abogado muy bueno, yo soy un abogado ahí nomás, ¿ya? Pero yo sé inteligencia artificial, entonces en vez de yo estar perdiendo el tiempo o destinando tiempo para clasificar estos documentos, los clasifica un algoritmo. Pero la gracia de esto es que no solamente clasifico los que yo podría leer durante mi día laboral, sino que de muchos, muchos casos y de muchos, muchos años. ¿Qué podría pasar? Que a lo mejor en el pasado Ricardo me ganó todos los juicios. Pero ahora, yo con este tipo voy a decir, de robots que me clasifica, tengo mayores capacidades de aumentación porque me enfoco solamente en los elementos específicos del juicio y tengo la jurisprudencia de muchos, muchos casos, incluso a nivel internacional. Cosa que sería imposible para Ricardo por el tiempo que destinaría para hacer eso. Entonces, eso me podría llevar, incluso en este ejemplo hipotético, a que yo le gane todos los casos a Ricardo, a José Arancilla y a todos los que están ahí, que son abogados excelentes, simplemente porque yo tengo un algoritmo que me ayuda a clasificar. Y ese ejemplo tan simple les dice que en el futuro, ni siquiera hoy en día, la inteligencia artificial va a generar un tremendo problema de desigualdad social. Miren lo que estoy diciendo. Si bien tiene unas grandes ventajas de mejorar y bajar la estructura de costos, también va a generar tremendas desigualdades. ¿Por qué? Porque los que estén entendiendo y utilicen inteligencia artificial por sobre el que no entiende, va a tener una brecha gigantesca, especialmente de retornos, es decir, de dinero que podría generar. Ahora yo puedo trabajar en 5 juicios al mismo tiempo y me paguen por 5 juicios y ustedes solamente pueden trabajar en un juicio, por la capacidad de recursos que demanda cognitivo. Entonces, la diferencia, y aquí está con respecto a las revoluciones industriales anteriores, que han habido periodos de adaptación de 20, 30, 40 años para ir adaptando esta gran desigualdad de algunos que adoptaron primero estas tecnologías y luego se hicieron ricos, como las estructuras, por ejemplo, de los sindicatos, ¿ya? Las leyes antimonopolio, pero hoy en día no tenemos tanto tiempo porque esto no tenemos tiempo de adaptación. Ya está, lo están desarrollando las empresas cada vez más rápido y hoy en día con la pandemia mucho más. Entonces, bueno, aquí les voy a dejar un video de una entrevista que me hice hace poco en un programa Gran Angular, donde yo explico esto, de qué son los algoritmos, especialmente este problema de la desigualdad que yo creo que va a ser relevante estudiarla. Esta es una encuesta sobre las ventajas empresariales de la inteligencia artificial a gerentes. Esto fue una encuesta del Deloitte en el 2017, y dice que una de las mayores ventajas es específicamente mejorar las características y las funciones y el desempeño de los productos. Sí, por supuesto, porque puede clasificar de mejor forma incluso los patrones de los clientes y puede focalizarse específicamente en los cambios que quiere el cliente en los productos. Así como también mejora la toma de decisiones, mejora ayuda a crear nuevos productos, optimizar las operaciones, bajar la estructura de costo, que es lo que es principal, etc. ¿Ya? Y por otro lado, me resalté esa pregunta porque ya estoy casi en los tiempos que tengo que acordar. Los grandes desafíos están en que es difícil integrar muchos de estos proyectos cognitivos con los procesos actuales de la empresa. Entonces uno dice, hay personas que no entienden, que puedes generar, pero después, ¿cómo lo integras a los ERP? ¿Cómo lo integras a los sistemas de operaciones de tu compañía? Y a veces eso es caro, la integración. También la tecnología y las experiencias son demasiado caras, los gerentes no necesariamente entienden estas tecnologías cognitivas, ni siquiera cómo funcionan, y a veces no se puede conseguir el personal calificado suficiente. ¿Cuántos de ustedes están en esa situación?
Y si están en esa situación, les digo, es necesario hoy en día meterse a estudiar, y hay cursos incluso gratuitos sobre esto. En el MBA, en las versiones que yo dirijo, tanto en Sunrise como en Concepción, tenemos un curso específico de Analytics, donde vemos estos temas de inteligencia artificial para que lo entiendan en profundidad. ¿Ya? ¿Cuáles son los algoritmos? ¿Cómo los desarrolla? A un nivel gerencial, no a un nivel técnico o de ingeniería. ¿Ya? Entonces, para ir ya dándole dirección, motivamos que es necesario entender la complejidad, desde las tecnologías que pueden aparecer, la inteligencia artificial, el cambio climático, las diferentes situaciones que se dan en el mundo, etc. Entonces, una de las cosas importantes de esta clase es que entiendan el concepto de que para poder enfrentar toda esa incertidumbre tenemos que planear una estrategia. Y si bien una estrategia puede ir evolucionando en el tiempo, lo importante es que ustedes entiendan que una estrategia es un plan de una serie de situaciones o acciones que quieres implementar que te permitan llegar a un objetivo de largo plazo, considerando tus recursos de tu empresa y las capacidades que se llaman, los procesos que tienen organizacionalmente. Entonces, en esta dirección o en esta definición de estrategia, es importante involucrar al equipo directivo, al directorio y a los trabajadores. ¿Por qué? Porque la hoja de ruta, si se comparte, es mucho más fácil adaptarse cuando hay problemas. Entonces, entendiendo la definición de la estrategia, así de aspectos generales, o sea, es el plan de acción que nos permite cumplir objetivos de largo plazo, alineando todos los recursos y capacidades que tiene una empresa con estas oportunidades y amenazas que aparecen en el mercado. Pero una cosa importante que nosotros mencionamos en el MBA, y de hecho dividimos dos cursos de estrategia, en explicar las decisiones de estrategia corporativa de las decisiones de estrategia competitiva. ¿Ya? En el curso de gerencia estratégica, nosotros vemos solamente decisiones competitivas, es decir, las decisiones que toma el gerente de una unidad de negocios. Simplemente trata de responder cómo competir en una industria. En una industria delimitada por la necesidad central que satisface la empresa, la geografía, donde lo hace, con qué tipo de producto o servicio lo realiza, y eso te establece tus límites verticales. Y lo que están tratando de hacer ese gerente, esta unidad de negocio, esta pelotita blanca, es principalmente alcanzar una ventaja competitiva. Es decir, lo que está tratando de buscar es tener un margen superior a los rivales. ¿Por qué se dice que tener una ventaja competitiva es tener un margen superior a los rivales? Porque tener más margen te permite implementar un mayor número de opciones. ¿Ya? Entonces, al mismo tiempo, cada unidad de negocio donde se da la competencia está compitiendo en una industria específica. Pero al mismo tiempo tenemos este problema de que la corporación, para crear valor, se tiene que diversificar. Entonces, la decisión de estrategia corporativa es específicamente dónde competir. Es la pregunta que se tiene que enfrentar ahí. Y lo más importante, que la estrategia corporativa nos guía en el plan de diversificación. ¿Ya? Entonces, entendiendo estos dos niveles, ese es el curso de estrategia corporativa, se ve en dirección estratégica, uno de los cursos del MBA. Ahora empezamos a empalmar qué tipo de innovación va para qué tipo de estrategia. Y de una forma simple, Govindarajan y Trimble en el 2007 establecen cuatro tipos de innovación, ¿ya? Donde las dos primeras se conocen también como innovación en proceso. La diferencia es que en una, la mejora continua, es cuando ustedes optimizan un proceso, mejoran, optimizan un proceso. En cambio, la revolución en procesos es cuando ustedes generan una innovación en proceso, pero que cambia a veces el estándar de la industria. Y lo que dice es que la innovación, la mejora continua, el gasto de un pequeño experimento es bien bajo, el largo en que se traduce el experimento, en que uno prueba, pueden ser incluso días, y los resultados, la ambigüedad, los resultados son bastante claros. O sea, yo optimizo y sé que me va a reducir un porcentaje de mi estructura de costo. Sin embargo, a medida que vamos avanzando a la revolución en proceso, a la innovación en producto y servicio, a la innovación estratégica, cada vez el gasto en ese tipo de innovaciones va a ir aumentando. El experimento pueden ser incluso años de una innovación estratégica y la ambigüedad cada vez es mayor. Es decir, no tenemos idea si esto nos va a resultar o no. Pero para que tengan claro, las innovaciones o los tipos de innovaciones que están asociadas a la estrategia competitiva, es decir, a cómo la unidad de negocio compite, están ahí segmentadas en lo que es la innovación en proceso y la innovación en producto y servicio. ¿Por qué?
Porque si nos vamos a esta idea de que lo que busca la unidad de negocio es tener una ventaja competitiva, es decir, tener un margen, el margen, si uno entiende, básicamente es el precio por la cantidad que vendo menos la estructura de costo. Entonces, lo que yo trato de aumentar es el margen. Si yo hago innovaciones operacionales, tanto en revolución del proceso como mejora continua, lo que trato de hacer es bajar la estructura de costo, ser más eficiente. Y por lo tanto, si soy más eficiente, bajo la estructura de costo y soy capaz de bajar un poco el precio. En cualquiera de los casos, yo lo que estoy esperando es que mi bajada en la estructura de costo sea mayor que la bajada en precio, para aumentar el margen. Por el contrario, la innovación en producto o servicio lo que busca es mejorar, específicamente aumentar los precios por los que cobro mis productos, o bien aumentar la cantidad de productos vendidos. Y por lo tanto, me aumentan los ingresos y también eso me hace aumentar el margen. Cada vez que hago innovación en productos y servicios, igual me aumenta un poquito la estructura de costo. Pero en ambos casos, lo que estoy tratando de hacer es aumentar el margen. Ese es como el mensaje que ustedes tienen que entender. ¿Ya? Ejemplo de una innovación en producto es lo que está haciendo Notco, con su Not Mayo, Not Milk y todos los productos relacionados que están haciendo. No sé si conocen Notco, pero es una empresa de food tech que utiliza inteligencia artificial para crear alimentos a partir de plantas. Lo interesante es que se juntó un programador o un experto en tecnología, un ingeniero comercial, exalumno de nuestra escuela, que Matías Muchnik era alumno de pregrado, yo creo que en 2012 o 2013, esto fue hace poco. Y ahora tiene una empresa que vale 1.500 millones de dólares. Si alguno acá, de los que están presentes, estaba en el pregrado en el 2013, ¿ya? Hace 7 o 8 años, uno dice, ¿qué está haciendo? Ya, bueno, Matías estaba ahí también sentado en las mismas salas como ustedes estaban, y muchos exalumnos también. Y hoy en día tiene una empresa que vale 1.500 millones de dólares. Bueno, también Pablo Zamora es un experto en alimentos, y probablemente Karim Pichara trabajaba con el tema del algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, en pocos años, esto que yo estoy hablando de inteligencia artificial, que pareciera ser casi un cuento romántico, habilita a personas como ustedes, ahí sentados en sus casas, a tener empresas que están valiendo más de $1 billón. Y ustedes dirán, pero bueno, es que lo hicieron hace mucho tiempo. No, una empresa que tiene 5 años, una startup, una empresa de base tecnológica. Entonces, es sumamente importante que ustedes entiendan porque las innovaciones de productos que están desarrollando ellos le están generando no solamente un aumento de los precios, sino que también en la cantidad de productos que venden. Y eso a la larga se les va a traducir en que las personas quieran meter la inversión, y al meter la inversión a este tipo de empresa, se valora más en el mercado privado. Y si en el futuro ellos quieren vender la empresa o hacer una oferta inicial pública, esos temas los vemos en los cursos de finanzas. En la práctica, no solamente se podrían ser millonarios estas tres, o los dueños, sino que al mismo tiempo pueden usar ese capital para crear otro tipo de empresa. Pero la innovación, la que llamamos innovación estratégica, no está asociada a la estrategia competitiva, está asociada a la estrategia corporativa, porque permite diversificarse. ¿Cuál es el concepto de innovación estratégica? Es cuando una empresa, una corporación, adquiere una startup. ¿Para qué? Para el propósito de innovar en un modelo de negocio. Entonces, a diferencia de la innovación en proceso, la innovación en producto o servicio, lo que busca la innovación estratégica es una innovación en el modelo de negocios, en la forma de generar ingresos. Entonces, esto es muy importante. Al tener este tipo de innovación, es distinto. Yo no estoy tratando de crear un producto nuevo o un proceso nuevo. Lo que estoy tratando es de crear un modelo de negocio nuevo. Gran parte de la innovación estratégica se basa en adquisición, pero también podría ser creada internamente. Y aquí les voy a dar 2 ejemplos. No sé si conocen la corporación Alphabet. ¿Hay alguno que no conoce quién es Alphabet? ¿Qué corporación es Alphabet? Si alguien pone no, o todos conocen Alphabet. No sé si... Ah, ya, gracias, Jonathan. Así. Ya, Alphabet es una corporación que se creó en el año 2015-2016, que está por sobre la unidad de negocio que hoy en día se llama Google. Y aquí están las pelotitas en blanco de una corporación gigantesca tecnológica que tiene varias unidades de negocio. Google X,
A Google X le llaman la fábrica de los moonshots. Esta que salía en la portada, porque tiene proyectos bien interesantes como el Replicant Project Loon, esto de los globos aerostáticos que irradian Internet, etc. Pero también tiene una unidad de negocio que se llama GV, Google Ventures, donde en esta unidad de negocio es la unidad de negocio de capital de riesgo corporativo. No sé si han escuchado en prensa a lo que llaman Corporate Venture Capital. Hay empresas chilenas que hoy en día, las grandes corporaciones, están creando una unidad de negocio para invertir en startups. Es decir, esta unidad solamente adquiere empresas startups. Pero tienen Verily, Calico, y voy a hablar de Verily específicamente, que es una empresa que lo que busca es soluciones de salud basados en Internet of Things, en la Internet de las cosas, esto de los sensores que recopilan antecedentes, análisis de estos factores, y te da recomendaciones incluso de tratamientos médicos. ¿Ya? Entonces, este tipo de empresa, que fue creada, esto fue un poquito antes del 2014 que se creó, un desarrollo interno, presentaba en su momento una innovación estratégica para Google en el año 2014. ¿Por qué? Porque era un modelo de negocio totalmente distinto. Google estaba en la industria del marketing digital, de los análisis, pero no estaba en la industria de la salud. Y bueno, Verily fue una unidad de negocio que está fuera de Google, pero está dentro de la corporación Alphabet. Acá hay información de otras adquisiciones, y voy a hablar de que no siempre esto de la innovación estratégica es exitoso. ¿Ya? Pareciera ser muy romántico, todo nos encantaría a lo mejor hacer innovación estratégica, pero en la práctica es muy caro y tiene mucho riesgo, y acá les voy a dar un ejemplo. Motorola, año 2012, fue adquirido por 12,5 billones de dólares. Una de las adquisiciones más grandes de la historia de Alphabet, o Google en este caso. ¿Ya? Acá, imagínense que por Waze pagó 1 billón de dólares. Acá pagó 12. Por Nest pagó 3,2. Y así, y aquí voy a hablar de otro ejemplo de Looker. ¿Qué quiero mostrar con este ejemplo? En el año 2011 lo adquirieron por 12.000 millones de dólares, 12.500 millones de dólares. En 2012 lo trataron de reestructurar. Y en 2013, 2 años después, lo vendieron en 2.000 millones de dólares a Lenovo, la empresa china. O sea, solamente por este experimento fallido, en 2 años, solamente por los costos de transacción, perdieron 10 billones de dólares. ¿Qué empresa puede fallar de esa forma? En Chile, hoy en día. Estoy mirando, difícil. Fallar y perder 10 billones de dólares, más los costos de reestructuración, que son haber sido gigantescos. Bueno, lo que les digo no es siempre tan romántico como pareciera ser. Por último, y aquí para ver si es que se entendió este ejemplo, y con esto vamos terminando esta parte de la clase, les voy a dar ejemplo de 2 adquisiciones que hizo Alphabet en el año 2020 y el 2021. En el 2020 adquirió Fitbit por 2,1 billones de dólares, y en 2019 ya había adquirido Looker. Entonces, una adquisición tradicional, es decir, una adquisición tradicional, no necesariamente te va a cambiar el modelo de negocio. Una innovación estratégica sí está pensando en cambiarte el modelo de negocio, es decir, la forma en cómo tú generas ingresos, la naturaleza cómo generas ingresos. Considerando esa definición, me gustaría saber si ustedes consideran que Fitbit o Looker es una innovación estratégica para Alpha. Y ustedes miran, profesor, no tengo idea quién es Fitbit, o no tengo idea quién es Looker. Bueno, les voy a mostrar 2 videos bien breves para que ustedes sepan qué hace Fitbit y qué hace Looker. ¿Ya? Vamos primero con Fitbit. Looker, perdón, Fitbit es una empresa que lo que llaman está en la industria de los wearables, de la industria de los que fabrican dispositivos portables.
Parte, no sé si ustedes son deportistas o hay algún deportista que usa Fitbit, que es un reloj inteligente que te sensa muy bien dónde estás parado, cuáles son tus latidos cardíacos, etc. ¿Ya? Esta empresa fue comprada por $2 billones. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio? Fabrica dispositivos para levantar información fisiológica que puede ser no solamente de deporte, sino que también del cuerpo, tu ritmo cardíaco, etc. ¿Ya? Ahora, pasemos al siguiente ejemplo. Looker. Se me pasa. Looker. Looker es una empresa que fabrica, que usa inteligencia artificial para crear bases de datos y dashboard, que son cuadros de mando, ¿ya? Utiliza principalmente aplicaciones en la nube, de análisis de datos, ¿ya? Aquí les voy a mostrar lo que hace. Hi, this is Annika from Looker. Today I'm going to show you how to get started deploying Looker in your organization by connecting a new database, generating and customizing a reusable data model, exploring the data through that model, and then sharing my new findings. The first step to exploring our data in Looker is going to be to connect a database. Here I'm looking at the Admin Connections section, where I can see a variety of different databases that have already been connected or add a new one. Looker connects exclusively via JDBC and writes SQL queries to databases. The complete list of dialects to which Looker can connect is available here. You'll notice this includes both relational and non-relational sources. For example, if we look at Google Sheets or something like Spark SQL, this is an ever-expanding list as well. Once we've connected a database, we're ready to generate our first model. I'll go to Develop and select Manage LookML Bueno, ya entendieron más o menos. Projects. And from here, I'm going to create a brand new. ¿De qué se trata Looker? Es una empresa, es una unidad de negocio actualmente que analiza datos que conecta con bases de datos, ¿ya? Entonces, considerando estas dos empresas, ya imagínense que hacían lo mismo antes de adquirida. Entonces la pregunta que les hago, Fitbit o Looker, ¿cuál de las dos es una innovación estratégica para Alphabet? Entonces, solamente con el video, me gustaría que pusieran, si ustedes creen que Fitbit o Looker, o ambas, son innovaciones estratégicas para Alphabet. Es decir, lo habilitan por un nuevo modelo de negocio. Les pido por favor que voten, solamente por la que ustedes creen que sí. Si creen que no hay ninguna, no votan. ¿Ya? Muy bien. Un par más de votación para que podamos, a ver si, eso, gracias. Ya, mira. Asumamos que esto. En la práctica, la mayor parte de ustedes dijeron que es Fitbit. Si Fitbit es una empresa de wearables y ya no tiene a Motorola, en la práctica podría ser una innovación estratégica. No así Looker. ¿Por qué? Porque Looker es una empresa que a lo mejor mejora un proceso de análisis de datos de la plataforma de Google, pero en la práctica el modelo de negocio está asociado al modelo de negocio de Google, análisis de datos. ¿Ya? Y por lo tanto, Looker tiene menos características para que lo configuren como innovación estratégica, es decir, así, le voy a decir que no, porque les di solamente poco antecedente, ya, si le hubiera dado más, a lo mejor me hubieran dicho sí, absolutamente, no es innovación estratégica. Pero con los antecedentes, con los pocos antecedentes que les doy, Looker puede ser una innovación en proceso, o podría habilitar una innovación en producto o servicio para Google, pero está asociado al mismo modelo de negocio. Carlos Enrique me dice, Google tiene una plataforma muy parecida con Looker que se llama Data Studio, un poco limitada, pero cumple. Exactamente, Carlos. Así es. De hecho, Carlos tenía más información de lo que puse acá en la clase, ¿ya? Pero en la práctica es exactamente. Lo que mejora Looker es un proceso y, por lo tanto, puede ser considerado una innovación en proceso. Es decir, habilita a competir mejor a Google, a la unidad de negocio Google,
en la industria de lo que hace análisis de datos y puede estar incluso haciendo con respecto a lo que es marketing digital, lo podría conectar. En cambio, Fitbit es distinto. Pero aquí viene un tema que podría ser o no podría ser un negocio estratégico. En el caso, yo solo les di más antecedentes, si Fitbit es adquirido y Google empieza a vender estos relojes y los conecta con la plataforma, es una innovación estratégica porque ellos no tienen creación de dispositivos. Pero si, imagínense por un momento que Google regala estos relojes. Uno dice, bueno, si me lo regalan, todo lo adquiriríamos. Bueno, pero con la condición, como hace Google, de que tú lo uses siempre. Como lo tienen con Google o con Gmail o con los otros. Te lo regalan, pareciera ser, pero usan tus datos. ¿Para qué? Para potenciar uno de sus modelos de negocio. ¿Como cuál? Como Verily. Entonces, imagínense por un momento si nos regalaran esos relojes, ahí no sería una innovación estratégica, sino que sería un canal para adoptar personas que entreguen sus datos fisiológicos para mejorar el modelo de negocio de la unidad de negocio que tienen en salud. En el caso de lo que sabemos hasta ahora, es que no está haciendo eso. O que potencialmente lo puede hacer en el futuro, a lo mejor sí lo está conectando, ¿ya? Pero sí, Fitbit vende hasta ahora relojes que cumplen con las plataformas para poder hacer deporte y para hacer otras cosas. ¿Ya? Bien, entonces, ya para finalizar, los dejo invitados a que, independiente si ustedes deciden estudiar el MBA con nosotros u otra cosa, nosotros tenemos varias unidades dentro de la Facultad de Economía y Negocios que generamos difusión a la, voy a decir, a la sociedad civil, de forma gratuita en la mayor parte de los casos a través de webinars, pero también a través de cursos gratuitos como hacemos en el Observatorio de Innovación. Aquí les dejo, si ustedes quieren saber más de ecosistemas globales de innovación, estamos haciendo una serie de webinars. Esto hicimos con el Reino Unido, esto de Nueva York, con Múnich. En octubre viene el webinar sobre Shanghai. Y en todo esto hay emprendedores chilenos que están emprendiendo sus startups en este ecosistema y les van a hablar desde la perspectiva de un chileno cómo es irse a este tipo de lugares para levantar capital de riesgo, para hacer un emprendimiento, para juntarse con las empresas, para vender sus empresas. Es bien interesante porque en el webinar con Londres tuvimos a la nueva embajadora del Reino Unido en Chile, pero también hemos tenido, bueno, distintos emprendedores, como les digo, y personas del ecosistema, particularmente del lugar, alemanes, bueno, ingleses, etcétera, que les explican cómo es el entorno y cómo es el ecosistema de innovación local. ¿Ya? Así que ahí están los códigos QR que pueden hacerle, no sé, con sus teléfonos. De todas formas, yo les voy a pasar esta diapositiva para todos y todas que soliciten a la escuela de posgrado. ¿Ya? Ahí se pueden después solicitarla para que se metan, y si quieren se meter aquí en el observatorio, está toda también la información. Ahí también a veces publicamos los cursos gratuitos. Hicimos 5 cursos gratuitos sobre innovación, sobre estos temas, desde el directorio de una startup, financiamiento de una startup, la gerencia de una startup, innovación estratégica, un poco lo que hemos conversado ahora, todo gratuito en una plataforma de OL de la Universidad de Chile. Esperamos volver a hacerlo nuevamente y tenemos para el segundo semestre 2 cursos preparados también en carpeta. O sea, de hecho se están desarrollando en este momento. Así que eso ha sido esta clase, y ahora en una pequeña breve explicación les quiero hablar un poco del programa. Fui tratando de enlazar la clase, un poco los conocimientos que se están desarrollando con los cursos, ¿ya? Porque esto es bien importante para ustedes. El Sunrise y MBA Concepción, en los ambos que yo dirijo, son programas bien particulares porque no se dan dentro de la Facultad de Economía y Negocios, que es el campus Andrés Bello, ¿ya? Sino que se dan el MBA Sunrise, hoy en día en el Hotel Pullman, en Vitacura, y el MBA Concepción en IRADE, una asociación empresarial, que aquí están las salas, ya de IRADE, esta la saqué el viernes, actualicé todo, porque fui el viernes a Concepción por el día, a sacar fotos, ahí está un profesor haciendo clase, y aquí justo, bueno, esta es la clase de hoy, aquí estoy yo con la misma ropa por si acaso, porque fue día en la mañana, que hice clases de 7 de la mañana a 10:15 en el Sunrise, así que como verán también estoy cansado, y aquí están los alumnos que fueron en el formato híbrido. ¿Ya? El formato híbrido, tanto en MBA Concepción como en el Sunrise, significa de que ustedes voluntariamente pueden asistir a clase, nadie los va a obligar, y también pueden seguir la clase desde sus casas. ¿Ya? Toda clase se graba, así que también, si es que realmente faltan, no hay problema, pero la experiencia mixta, aquí se dan cuenta,
tenemos cada 50 minutos una sanitización completa del lugar, ¿ya? Ese es un protocolo FEM, así que no... Y adicionalmente, bueno, están los coffee, que son instancias, justo acá saqué la foto cuando habían entrado, que son instancias de networking, son instancias de conocerse, son instancias de hablar con el profesor. Aquí estoy yo hablando con los alumnos. ¿Ya? Me había sacado recién la mascarilla, así que la tengo ahí puesta por si acaso. Estábamos comiendo, ¿ya? Para que no me vaya a decir que no estoy cumpliendo el protocolo COVID de la facultad. ¿Ya? Pero lo importante de todo esto es que el formato, para los que están pensando en el MBA Sunrise, se da a las 7 de la mañana, los martes, los jueves y los sábados, el sábado a las 9, por si acaso, son 3 horas 15, con un descanso de 15 minutos para poder limpiar, desanitizar y descansar también, tomando un buen coffee, tanto en la mañana como en el entremedio, ¿ya? Pero lo más importante es que es una instancia, nuestras clases de MBA, para reflexionar con sus propios compañeros sobre temáticas como las que estoy conversando en este momento. Entonces, esto es bien importante porque el MBA de nosotros tiene 4 líneas, ¿ya? 4 líneas que son con cursos que van a estar en el área de marketing, otra línea de recursos humanos, otra línea financiera bien fuerte en el área financiera, y la tercera de management y estrategia, que es un poco lo que yo enseño, ¿ya? Nosotros tenemos... es interesante nuestro cuerpo académico, tenemos una vasta trayectoria, especialmente en lo que, como les decía, en el ámbito intelectual, creando artículos científicos, pero también asesorando. Tenemos muchos profesores, incluso que han sido ministros, presidentes de empresas estatales, y también, bueno, que hacen consultoría persistentemente, ¿ya? Y también hemos tenido varios reconocimientos, entre ellos las acreditaciones, que son algo muy, muy importante hoy en día cuando deciden. Tenemos la acreditación de la AACSB y de AMBA, que son 2 acreditaciones, una de Estados Unidos y otra me parece que europea, ¿ya? Y que nos deja el mismo estándar de la Universidad de Estados Unidos, escuelas de negocio y de Europa. Son pocas las escuelas en Latinoamérica que tienen esta acreditación, estas 2 acreditaciones, ¿ya? En Chile, bueno, hay 3, nosotros, la Católica y la Adolfo Ibáñez, ¿ya? Pero una de las cosas, al menos, en que nos diferenciamos, las otras 2 escuelas son espectaculares. O sea, yo tengo mis colegas de la Católica, son excelentes colegas. O sea, en eso les digo, Chile tiene muy buen nivel educacional, especialmente en algunos MBA. La Adolfo Ibáñez es lo mismo, tengo colegas que estimo mucho, ¿ya? Pero nosotros nos diferenciamos primero que es una escuela pública, y eso es algo importante. Segundo, que nuestro principio es libertad de cátedra, en el sentido de que podemos hablar todos los temas. Ustedes comprenderán que a veces se va al extremo con mis colegas de la FED, que de repente se ponen a pelear en redes sociales, que la mayoría que son asesores de los del futuro presidente o presidenta, ¿ya? Entonces, bueno, hay un tema pero tenemos libertad de cátedra, libertad de pensar, y eso es algo importante hoy en día. Hay una pregunta, me pregunta Javier, ¿la inscripción es para comenzar ahora en octubre? Ya, no, bueno, ahí yo les voy a comunicar con la persona que está en admisión, ya que les puede dar la información precisa, pero el programa Sunrise, el que viene, o sea, la versión está recién en este momento comenzando, de hecho está ahora con unos atrasos, pero la siguiente versión, la que empieza ahora, va a ser en marzo, ¿ya? Pero ahí les van a dar más información, tanto bueno, de MBA Concepción como MBA Sunrise, ¿ya? Así que ahí Javier, ya. Joaquín, el moderno híbrido, como lo llaman, tiene cabida en el futuro pensando, sí, de hecho, buena pregunta Joaquín, nosotros tenemos que para de aquí a 2 años vamos a seguir con el formato híbrido, ¿ya? Este año y el próximo por lo menos, es un mandato desde Casa Central, por lo tanto, porque no podemos obligar a ningún alumno a estar en exposición frente a, mientras el virus esté controlado, a estar en clase. Pero en la práctica los protocolos que tenemos son súper rigurosos y hemos tenido la fortuna, y esperar que sigamos teniendo la fortuna de que no hemos tenido ni alumnos contagiados, porque exigimos las vacunas para poder entrar a clase, exigimos un formulario específico, ¿ya? De que ustedes no tienen los síntomas, que no han tenido contacto, etcétera. Y también, obviamente, que tomamos la temperatura y todas las medidas antes de entrar a clase. Wilfredo, déjame ver cómo te puedo habilitar para que puedas preguntar. Ahí se me fue Wilfredo. Si quieres, Wilfredo, pregunta por el chat, porque no.
Me ganó esto, justo este módulo, ¿cómo está? ¿Cuál es la diferencia entre el MBA? Ah, muchas gracias, Manuel. Mira, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas tiene una versión de MBA que bueno, también tengo muy buenos colegas en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, ¿ya? Tenemos un par de diferencias, ¿ya? El MBA de la Universidad de Chile que tenemos nosotros, el MBA es un MBA de la Universidad de Chile, por si acaso, ¿ya? Eso es importante que me mencionar, ¿ya? Por lo tanto, independiente si ustedes son del Sunrise, de Concepción, del Weekend, del Global, ustedes tienen el mismo título, ¿ya? Que es el MBA Universidad de Chile, ¿ya? En Ciencias Físicas y Matemáticas hay un magíster que se llama algo para los negocios globales, que un poco yo creo que por eso me estás preguntando, que también le ponen entre paréntesis su MBA, ¿ya? A ese programa, de gestión de negocios globales, no sé exactamente cómo se llama, pero tiene un nombre así, es un programa bien particular que está muy focalizado en estudiantes de ingeniería y un poco expandir ese conocimiento, ¿ya? Pero ahí, y hay un tema de cómo ustedes se sienten cómodos. Nosotros nos hemos focalizado en decisiones corporativas, tenemos experiencia en decisiones corporativas, en cómo se establecen las relaciones con el board, con el directorio, decisiones más estratégicas. Tenemos varios profesores de estrategia específicamente que hacen consultoría en este tipo de temas. Y por lo tanto, yo creo que la gran diferencia es como el perfil de alumnos. Nuestro perfil de alumnos es totalmente variado. En Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, principalmente un público de ingeniería. Pero, Manuel, ambos programas son muy buenos, ¿ya? En eso tengo que reiterar, así que el estándar es de la Chile. Ya, Joaquín me pregunta cómo considera el aprendizaje en formato híbrido. ¿Se pierde una parte valiosa de interacción? Ya, es buena pregunta, porque estamos recién partiendo, o sea, partimos el semestre pasado, ¿ya? Estuvimos haciendo el año pasado puro demos. Hoy en día, con las plataformas que tenemos, se genera bastante interacción entre personas que están desde la casa y que están en presencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos tanto Webex como Zoom, con estos subsalones que hacen grupos y los sacamos de las salas y empezamos a conversar. Pero por supuesto que hay diferencias, pero dependiendo un poco de lo que tú andes buscando, Joaquín. La mayoría, por ejemplo, hoy día, la mayoría de los alumnos que fueron está muy relacionado a que le gusta interactuar. Entonces, yo estoy ahí interactuando, pero yo tengo 3 cámaras. Es bien particular para los profesores hacer hoy día clase, porque tengo una cámara a mí, bueno, dependiendo de la sala, pero hay unas cámaras que te alumbran, otras que alumbran la pizarra, tenemos los dispositivos para poder escuchar, o sea, hay toda una infraestructura que tiene la Facultad de Economía y Negocios que es potente, ¿ya? En donde se realice la clase, ya sea en Concepción, en Antofagasta, en Panamá, porque también, esto es bien importante, nuestro programa, como es uno, pero está dividido en diferentes, en donde se enseña, en los diferentes como lugares donde se enseña. Tenemos estas modalidades que nos vemos siempre y cuando, o sea, nos vemos en las instancias de la Semana Internacional, donde se juntan todos los alumnos del MBA, y en los viajes internacionales. Y aquí déjenme ir avanzando un poco, que me quedan unas par de láminas. Que el vínculo internacional, acá estoy yo en la Universidad de California, Berkeley, estoy por ahí, ahí estoy, con los alumnos del MBA que fueron a Silicon Valley, nos quedamos una semana, ahí en Milpita, uno de los pueblos del valle, ¿ya? Y visitamos los típicos Google, Apple, aparte nos fuimos con inversionistas de riesgo, etc. Pero acá hay una foto en Shanghai, ¿ya? Y bueno, hay varias study tours que uno elige. ¿Ya? Esto es bien importante porque al final uno de los aspectos importantes de nuestro MBA es la visión global. De hecho, yo como director de Relaciones Internacionales estoy muy relacionado a que todos tengan una experiencia internacional en el MBA. ¿Ya? Bueno, acá están los rankings, que eso después ustedes ven, pero esto es bien importante, la red de egresados. Una de las diferencias, y ahí una de las preguntas interesantes que con respecto a Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, es el tamaño de nuestro programa. Nosotros tenemos un MBA que tiene 8 modalidades, por lo tanto, si uno suma la cantidad de alumnos, son más de 200 alumnos en régimen, ¿ya? Y una de las cosas que buscan los alumnos es la red de contactos. Entonces, la red de contactos que se puede generar acá es voy a decir, se multiplica por 200 por año,
¿ya? En el programa de Ciencia Física y Matemática, un programa muy de nicho, más chiquitito. Es solamente una versión que se da, entonces no sé cuántos alumnos serán, pero la red de egresados que tenemos nosotros en el MBA es extremadamente potente y además genera no solamente vínculos de conocerse, sino que también hay mucha promoción entre cargos gerenciales, entre los alumnos. Porque una de las cosas que ustedes también están buscando no solamente es la empleabilidad, que aquí hay unos estudios de lo que estamos diciendo, que ustedes mejoran de un 29 a un 45% su empleabilidad, sino que también el incremento significativo en su sueldo. Que es una de las cosas que nosotros vamos detectando. Para ir más avanzando, sí, y esto ya porque me queda muy poquito de tiempo, les voy a hablar de que los cursos, este es como la malla general, si se dan cuenta, puede ir cambiando, pero tienen algunos cursos que llaman nivelatorios, que todos aquellos que no han hecho estos cursos en sus ramos previos los tienen que hacer. Si ustedes, por ejemplo, no sé, estudiaron ingeniería comercial, usualmente estos cursos ya los vieron y por lo tanto se los saltan, más que se los convalidan. Pero ustedes, esto es bien importante, ustedes solicitan convalidar. Si no solicitan convalidar, tienen que hacer todos los cursos. ¿Ya? En Concepción, lo que hemos hecho históricamente es que todos asisten desde el principio a todos los cursos. Y el resultado, excelente. Tradicionalmente el Sunrise, yo me hice hace muy poco cargo del Sunrise, de hecho estaba Soledad antes que salía del video, a los ingenieros comerciales se les convalida estos cursos nivelatorios. ¿Ya? Yo ahora de repente lo dejo optativo, ingenieros comerciales usualmente sí, pero los civiles industriales, ahí veo si es que tienen la experiencia necesaria para hacerlo o no. ¿Ya? Y aquí están las líneas, como les decía, pero también tenemos los cursos de los talleres de negociación, liderazgo, ¿ya? Y el taller de AFE, que es el taller de tesis. ¿Ya? ¿Qué cursos vemos interesantes? El Data Analytics, la estrategia de innovación, que es el curso que estoy haciendo en este momento yo en el Sunrise, evaluación de proyectos, sustentabilidad corporativa, que tiene que ver con cómo se establecen los mecanismos de gobierno corporativo, ¿ya? Que lo hace, bueno, ahí les voy a mostrar algunos profesores, y ciencias comportamentales en organizaciones. Esto hoy en día de la economía conductual, de cómo, no sé si escucharon esto que estaba haciendo el CERNAC con los dark pattern, ya, todo eso lo estamos viendo en este tipo de programas. Bien rápido, ya para ir terminando, algunos de nuestros profesores, Pablo Tapia, Luis Felipe Céspedes, bueno, él fue ex ministro, Francisco Sánchez, todos son profesores expertos en un área particular, haciendo estos cursos que llevan nivelatorios. Puse por confirmar porque tenemos un faculty bien grande y los profesores no se pueden repetir de programa. Eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, dependiendo de la carga que tengan cada uno, lo van a tener o no. La mayoría, estos son los profesores tradicionales que enseñan tanto en Sunrise como en Concepción. ¿Ya? Está Guillermo Larraín, él fue expresidente del Banco Estado, ex superintendente de Valor y Seguro. Con él hemos trabajado bastante en consultoría, especialmente en Centroamérica. Ismael, él tiene un MBA en el MIT, es profesor de análisis industrial y gestión estratégica. Mauricio Jara, el director de la escuela de posgrado, y hace todo lo que es el tema de valoración, ha trabajado en varias valoraciones interesantes en los últimos años. Sebastián Ugarte es doctor en compensaciones en Manchester, ¿ya? Él hace los cursos de recursos humanos, van a ver prácticas de recursos humanos. Leslie Valenzuela es doctor en marketing. José Olivares es doctor en finanzas, les va a hacer análisis de situación, análisis con información financiera, etc. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, hay varios profesores, entre ellos yo les hago clases de estrategia, a veces el de estrategia e innovación y a veces hago el de dirección estratégica. ¿Ya? Por último, bueno, está la Semana Internacional, que es una semana en la que todos se juntan para ver, es la única semana donde profesores que no son de la Chile enseñan. ¿Ya? Esto es bien importante. ¿Ya? Con esto termino, la postulación. Primero ustedes presentan los antecedentes, después una prueba de conocimientos, después la entrevista conmigo, y luego de eso yo decido si los acepto o los rechazo. ¿Ya? Sí tengo tasas de rechazo en estos programas, a pesar de que eso no es muy tradicional en programas de MBA y en otras escuelas. Yo sí me focalizo a, primero, que tengan la experiencia laboral. No acepto a nadie con menos 5 años de experiencia. Se lo aviso inmediatamente para que tener la expectativa, especialmente porque cuando acepto a alguien, él quiere estar en un entorno donde tenga experiencia similar. Y menos de 5 años de experiencia, les digo, en la práctica necesitan tener golpes en la vida, es decir, para los que tienen menos de 5 años, que son golpes importantes, entender lo que es el clima organizacional, entender lo que son las prácticas de gobernanza, etc. Y después de 5 años uno ya por lo menos ha visto algo de eso. Y lo segundo, que tienen que tener licenciatura, eso es importante por si acaso. ¿Ya? Para los que son extranjeros,
La licenciatura es como el pregrado que ahí se convalida, ¿ya? Para los que tengan estudio en el extranjero, pero todo eso lo pueden preguntar en la oficina de admisión, ¿ya? Bueno, aquí, bueno, esto era lo que les decía, conocimiento de lectura en inglés es importante, pero no les hacemos ninguna prueba, por si acaso, ¿ya? Les dejo aquí algunos testimonios y el contacto con la universidad. Bueno, con eso concluyo y ahora sí abro el espacio de preguntas-respuestas, ya sea de la clase o ya sea de esta información de nuestro MBA. Cualquier duda que tengan sobre aspectos administrativos, en el chat pueden preguntar y una ejecutiva les va a contactar directamente a ustedes para poder, de cierta forma, ir haciendo la gestión uno a uno de los casos, ¿ya? Así que para mí ha sido un gusto haber hecho esta clase con ustedes. Espero realmente verlos en una clase híbrida, real, o una clase presencial, en FEN, en los diferentes formatos donde nos veamos. Y también, como les dejé mis datos, si necesitan contactarme por alguna razón, yo tengo la mejor predisposición para conversar con ustedes de casos particulares, ¿ya? Lo que sí, si quieren postular, primero tienen que postular para yo entrevistarlos. No les puedo dar un veredicto previo si es que ustedes no postulan. Eso es bien importante por reglamento de acreditación del AACSB y de otras que nos aseguren los estándares de igualdad frente a todos los candidatos, ¿ya? Bien. Con eso concluir. No sé si ahí voy a ir viendo el chat. ¿Dudas? Me parece Creo que no hay más dudas ¿no? por el momento. Carlos García tiene la mano levantada, pero no sé si ya lo preguntó, que acabo de ver. A lo mejor se le quedó la mano levantada. Sí, parece que sí. Ahí la bajo. Sí. Bueno, para ir cerrando en honor al tiempo, le agradecemos la participación y la asistencia a nuestros espectadores. Ahora vamos a cerrar la clase con unos videos promocionales. Y muchas gracias, Juan Pablo, por tu exposición, y Bárbara, que estuviste atenta ahí para resolver cualquier duda. Que tengan una muy buena noche. Les dejaremos el link del canal de YouTube en el chat por si quieren ver nuevamente la clase. Eso. Bueno, que estén súper bien, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, Tania, Bárbara y Leonardo, por el soporte, que esto es fundamental para nuestras clases, y espero a todas y todos los asistentes verlos pronto en alguna de las salas de FEN, ya sea virtuales o presenciales. Un abrazo a todas y todos. Chao, buenas noches. Buenas noches.